Bienvenidos a la explicación de la lección número 259 de Un Curso de Milagros. Que recuerde que el pecado no existe. Y es que esta lección toca probablemente uno de los conceptos más importantes de todo Un Curso de Milagros. Porque si no entendemos correctamente qué es el pecado para el curso, realmente no podemos entender el resto de su metafísica. Y aquí hay que aclarar algo desde el principio. Cuando el curso habla de pecado, no está hablando simplemente de errores morales, no está hablando de portarse mal, no está hablando de incumplir normas. El pecado, para el curso, es una idea muchísimo más profunda. Es la creencia de que la separación ocurrió realmente, y toda la estructura del ego descansa sobre esa única creencia. Y dice, el pecado es el único pensamiento que hace que Dios parezca inalcanzable. Y esta frase resume toda la lección, porque si la separación hubiera ocurrido realmente, entonces Dios estaría lejos, habríamos abandonado el cielo, habríamos destruido la unidad, mereceríamos castigo y el miedo estaría justificado. Pero si la separación nunca ocurrió, todo eso se derrumba. Por eso el ego necesita que el pecado sea real. Y la historia de terror del ego. Aquí volvemos a la metafísica profunda que hemos trabajado muchas veces. En la realidad perfecta de Dios no existe el pecado, no existe la culpa, no existe la separación, no existe el miedo. Pero cuando pareció surgir la pequeña idea loca, ¿y si pudiera estar separado? Y entonces la mente se identifica con el ego, apareció una historia completamente ficticia. El ego dijo, te has separado de Dios, has destruido el cielo, has atacado el amor, has cometido un pecado muy real. Mereces castigo, Dios está muy enfadado contigo, debes esconderte porque si te pilla, te matará. Y ahí nace todo el sistema del ego. Y el pecado es la base de toda la culpa. Y esto es fundamental, porque si el pecado es real, la culpa es inevitable. Y si la culpa es inevitable, el miedo también. Y si existe miedo, el ataque parece necesario. Por eso el curso dice que todo el sistema del ego descansa sobre la creencia en el pecado. Y el mundo como escondite del pecado. Una vez que el Hijo de Dios dormido acepta la historia del ego y se identifica con él, pues entonces ya aparece el siguiente paso. La mente cree, he pecado contra Dios, merezco castigo, debo escapar. Y entonces proyecta un mundo de cuerpos, un mundo donde parece posible esconderse, un mundo donde la culpa puede proyectarse fuera. Y ahora, si proyectas, da la sensación de que yo no soy el culpable, yo soy una víctima inocente. Ahora los culpables son otras personas, las circunstancias externas, la vida, el cuerpo, el pasado, el mundo, y así nace el victimismo. ¿Qué otra cosa sino el pecado nos incita al ataque? Y esto es muy importante, porque el ataque siempre intenta resolver una culpa previa. Si creo que alguien me amenaza, ataco. Si creo que alguien me quitó algo, ataco. Si creo que alguien es culpable, ataco. Pero detrás de todo ataque siempre hay una creencia previa en el pecado. Y dice la lección, ¿qué otra cosa podría ser la fuente de la culpabilidad? Y aquí el curso va al corazón del problema. La culpa no surge porque hagamos cosas. La culpa surge porque creemos que nos separamos de Dios. Por eso muchas veces sentimos culpa incluso cuando objetivamente no hemos hecho nada malo. La culpa del ego es existencial, está enterrada profundamente en nuestro inconsciente. Y dice, ¿qué otra cosa podría ser la fuente del miedo? Y esto también es enorme, porque el miedo original no es miedo al mundo. El miedo original es el miedo a Dios, al amor. Y esto suele sorprender a todos muchísimo,
El ego nos convence de que debemos tener miedo de Dios, porque cree que Dios nos castigará por el supuesto pecado que hemos creído cometer. Por eso el curso dice que el ego ha convertido al amor, a Dios, en algo aterrador. Y el pecado hace que tengamos miedo de Dios, miedo del amor, ya que aparece una de las consecuencias más importantes de todo el sistema del ego. Si creo que el pecado es real, entonces también creeré que merezco castigo. Y si creo que merezco castigo, entonces tendré miedo de Dios. Por eso el miedo original no es realmente miedo al mundo, es miedo a Dios. El ego convence a la mente de que Dios está enfadado, de que le castigará por la separación y que regresar a Él sería muy peligroso. Y como Dios es amor, terminamos teniendo miedo del propio amor. Y esta es una de las inversiones más profundas del ego. El amor parece amenazante, la separación parece segura, Dios parece peligroso y el mundo parece un refugio. Por eso gran parte del proceso de despertar consiste en descubrir poco a poco que Dios nunca estuvo enfadado, que el pecado nunca ocurrió realmente y que el amor jamás ha sido una amenaza. Y dice la lección: Padre, hoy no quiero ser presa de la locura. La oración llama locura precisamente a creer que el pecado es real, porque si Dios es amor perfecto, ¿cómo podría su Hijo destruir la creación? ¿Cómo podría el amor convertirse en odio? ¿Cómo podría la realidad ser reemplazada por un sueño? La respuesta del curso es: no puede. Dice: no tendré miedo del amor. Y esta frase es preciosa, porque realmente toda la práctica espiritual consiste en dejar de tener miedo al amor, dejar de tener miedo a Dios, a la unión, al perdón, a la inocencia. Porque cuando desaparece la idea de pecado, desaparece también el miedo a Dios. Y cuando desaparece el miedo a Dios, el amor vuelve a ser reconocido como lo que siempre fue, nuestro hogar. El amor no tiene opuestos. El ego cree que existen amor y odio, Dios y pecado, verdad y destrucción, pero el curso enseña que el amor real no tiene opuesto, porque solo el amor es real y todo lo demás pertenece al sueño. Dice: todo sigue estando contigo. Y aquí llegamos al final de la lección. La separación jamás ocurrió realmente. Por eso, Dios sigue siendo lo que es, el Hijo sigue siendo lo que es, y el amor sigue siendo lo que es. Y el pecado nunca cambió nada, porque solo fue una creencia. ¿Y cuál es el verdadero significado de esta lección? Cuando hoy repetimos que recuerde que el pecado no existe, no estamos diciendo las conductas no tienen consecuencias dentro del sueño. Eso no lo estamos diciendo. No estamos negando la experiencia humana. Estamos recordando algo mucho más profundo. Y es que la separación nunca ocurrió. La culpa no tiene fundamento real. El miedo a Dios, por tanto, es innecesario. Y el amor sigue intacto. Y ejemplos de obstáculos para la práctica de la lección. Pues, por ejemplo, seguir creyendo que el pecado es real. Es decir, pensar que realmente dañamos a Dios o destruimos la unidad. Otro ejemplo, el mantener culpa inconsciente. Seguir creyendo que merecemos castigo o sufrimiento para ser perdonados por Dios. Por ejemplo, buscar refugio en el mundo. Es decir, intentar protegernos de un Dios que nos tiene atemorizados, pero que en realidad nunca nos condenó. Y ejemplos de aplicación práctica en el día a día de esta lección. Pues por ejemplo, si sentimos culpa por algo del pasado, puedes decir: el ego quiere convencerme de que el pecado es real,
pero la verdad no cambió. Padre, hoy no quiero ser presa de la locura. Ayúdame a elegir de nuevo. Otro ejemplo, miedo y ansiedad. Puedes decir, todo miedo nace finalmente de la creencia en la separación. No tendré miedo del amor, porque Dios nunca estuvo enfadado conmigo. Espíritu Santo, Maestro Jesús, corrige mi percepción. Otro ejemplo, cuando hay un resentimiento hacia alguien. Puedes decir, si el pecado no existe, tampoco existe el pecador. La inocencia sigue intacta detrás de las apariencias. Espíritu Santo, ayúdame a ver al Cristo en mi hermano. Y ahora sí, vamos a vivir la lección. Ponte en un sitio cómodo, siéntate, espalda recta y cierra los ojos. Y empieza a respirar lenta y profundamente. Inhala, aguanta unos segundos la respiración y exhala. Inhala y exhala. Relaja los hombros, relaja el rostro y relaja el pecho. Y visualízate ahí sentado haciendo estas respiraciones. Y di, yo no soy este cuerpo que observo, soy la mente que observa al cuerpo. Espíritu Santo, Maestro Jesús, te invoco a esta pequeña práctica para que me ayudes en mi sanación mental. Y ahora deja que llegue esta idea, que recuerde que el pecado no existe. Padre, hoy no quiero ser presa de la locura. No tendré miedo del amor. Y ahora observa cualquier culpa que todavía conserves, cualquier miedo, cualquier resentimiento. Y suavemente recuerda, la creencia en la separación no cambió la verdad. Dios nunca estuvo enfadado conmigo. El amor sigue intacto. Si aparece alguna distracción, vuelve suavemente y di que recuerde que el pecado no existe. Padre, no tendré miedo del amor, porque el amor no tiene opuestos. Maestro Jesús, ayúdame a recordar la inocencia que jamás se perdió. Ayúdame a aceptar que sigo en tu amor.
Gracias, Maestro, gracias, Espíritu. Y poco a poco vas abriendo los ojos y vas volviendo aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lección. Y es que toda la estructura del ego depende de una sola idea, de que el pecado sea real. De ahí nacen la culpa, el miedo, el ataque, el victimismo y la necesidad de esconderse de Dios. Pero el curso enseña que la separación jamás ocurrió realmente. Y cuando la mente deja de creer en el pecado, la culpa empieza a desaparecer, el miedo pierde fundamento y el amor puede comenzar a recordarse nuevamente como lo que siempre ha sido, que es nuestra única realidad. Por eso hoy recordamos que recuerde que el pecado no existe. Muchísimas gracias.